Hola, esperando que te encuentres muy bien, te doy la bienvenida al canal y te invito a que hagamos el unboxing de esta pistola de silicón de la marca Stanley. Una de las características principales de esta pistola es que trabaja con dos temperaturas, alta y baja, y también que usa barras de silicón más gruesas, que es de 0.45 pulgadas, que vienen siendo de 12 milímetros. Importante tenerlo en cuenta para que la uses, es decir, no utiliza las barritas normales delgadas, que es las que más se usan. Te voy a poner las características principales en pantalla y si necesitas un poco más de tiempo, sí te pido que le pongas pausa para que las alcances a leer. Como te decía, es de doble fusión estándar, la alimentación por gatillo, el pegamento, tiene su botón, tiene un soporte plegable para mejor manejo y el selector del que hablábamos, ¿no? Para elegir entre baja y alta temperatura, las medidas de la barrita de silicón y algunos de los códigos que usan este tipo de barritas, aunque tú las puedes identificar generalmente por el tamaño. Así es que procedamos a abrir la pistolita. Déjame decirte que yo tengo así las pistolas de silicón, nada más he llegado a comprar dos. La primera la compré por allá, que era del 92-93, cuando empezaron a salir, que era la novedad. Me costó, creo que la primera 7 pesos, 7.50, que empezamos con lo de nuevos pesos. Y la segunda creo que para el 94, 95, yo creo, porque se me perdió la pistolita, que era la primera, que era una gris, después compré una negra y se me costó creo que 12.50. Y pues bueno, ya han subido. Hace rato que quería una pistola así con esta función dual. ¿Cuál es para mí una de las ventajas de esta pistola con respecto a las normales, a las chiquitas? Que tiene la ventaja de que al ponerla en alta calienta más rápido que las normales. Entonces cuando tú estás ocupando una pistola normal de silicón, de las chiquitas, de las básicas, si la desconectas y vuelves a empezar a trabajar, hay que esperar a que se enfríe, y si estás haciendo algo y para que no siga calentando la apagas, tienes el problema que tienes que volver a esperar. En este caso, esta aproximadamente tarda 60 segundos en calentar, entonces puedes desconectarla, la prendes, la pones en alto y ya prácticamente tienes el silicón listo para continuar con lo que estabas haciendo. Esa es una de las ventajas de esta pistola. Otro detalle es la comodidad. En cuanto al que usa sus barras de silicón más grandes y más gruesas, pues es mayor la cantidad de silicón que estás usando por cada barra, lo que te evita estar cambiando de barrita de silicón de la delgada. Pones una barra de silicón grande de estas gruesas y puedes seguir trabajando por mucho más tiempo. Ahora, en la temperatura baja, pues puedes hacer lo que una pistolita normal para hacer artesanías, pequeños trabajos, detalles. Otra de las grandes ventajas es que al usar silicón de termofusión, hay un silicón que es normal, hay uno que es especial también para ese tipo de reparaciones, pues puedes empezar a pegar cosas como metal, ciertos tipos de plástico y madera, por las altas temperaturas y las características del silicón que maneja. Otro tipo, las pistolitas normales sí lo pega, pero no con todas las ventajas. No es como a veces cuando usamos pegamento de contacto y a veces usar pegamento blanco. Cada cosa sirve para diferentes materiales, para algunos materiales que no lo puedes usar, y cada pegamento es recomendable para cierto tipo de situaciones y materiales. De igual forma esto, ¿no? Esa es una de sus grandes ventajas. Finalmente yo la adquirí no tanto para reparar cosas o algo, sino más que nada para poder calentar las cosas rápido. Como te comento, realmente yo lo ocupo más como para hacer pequeñas artesanías, pequeños hobbies, pegar madera, un poco, realmente es más que nada es papel y cartón. Y a veces apago las otras, tengo que esperar a que calienten, te tardas un poquito. Entonces puedes decidir adquirir esta, que es más rápido al calentar y te permite tener más continuidad en el trabajo. En el caso de que tú la adquieras y no tengas el silicón grueso, bueno, también se puede usar el silicón de barrita delgada. Eso sí, hay que darse sus mañas, hay que ponerle un pedacito de papel o de periódico cartón ahí en la entrada con un plástico para que vaya empujando
la barrita de silicón, que es más delgada, y el gatillo no va a poder a generar la tracción para apretarla. Eso principalmente. Y si no, pues vas a tener que hacerlo a mano. Simplemente con la mano la vas empujando y vas soltando el silicón. Al final es práctico, lógico, lo más recomendable es usar la barra de silicón de la medida para lo que es. Que andar inventando, pero es una buena forma de seguirlo usando si se te acaba la barra de silicón grande. El cable es bastante largo. Eso ayuda porque a veces las pistolitas comunes tienen un cordón muy chiquito. Este cordón es largo, afortunadamente, entonces sí te ayuda pues a tener un mayor movimiento libre en cuanto a la zona donde está el contacto y donde tú estés trabajando, donde esté tu mesa de trabajo o tu área de trabajo. Aquí lo estoy midiendo, lo importante es checarlo aquí. Como te comento, habrá para quienes a lo mejor quizás a ti no te sirva, porque a lo mejor no requieres tanta velocidad en calentar y pegar. A lo mejor te dedicas a hacer algunos trabajos. Hay gente que se dedica a hacer arreglos de mesa, arreglos para fiestas. Pues este tipo de pistolas es muy práctica. Igual para quienes hacen a lo mejor algunos trabajos con cartón, lo que es la parte de cartonería, es bastante bueno. Y vemos las medidas del cable, todo lo que midió, como ves es bastante bueno, casi las 60 pulgadas, 125 centímetros, entonces es bastante grande el cable. Y bueno, aquí está la pistola como tal, su gatillo con el que accesamos, su botón, viene su manual, todo. Está su botón de alta y baja temperatura, que realmente es uno de los motivos por la cual yo la adquirí. Y pues bueno, vamos a seguir viendo las características. Ahorita vamos a ver lo que es la parte de la temperatura. Como ves, la entrada es más grande, su punta. Es la parte de un pequeño soporte que le ayuda pues a que la puedas parar y que pueda correr el silicón. Para este tipo de cosas yo generalmente, como hay quienes las hacen la base o dejan chorrear, yo utilizo un pequeño cuadro. Ahorita te lo voy a enseñar para poner ahí el exceso que puede escurrir de la punta de la pistola cuando la ocupo. Aquí están las temperaturas de trabajo. Temperatura bajas de 121 grados centígrados, con motivos para foamy, plástico, papel y cartón. Bueno, y también tiene su temperatura alta, alcanza los 193 grados centígrados. Y esto es más que nada para madera, plástico, metal y para cosas de reparación. Este es mi pequeño cuadrito de azulejo. Generalmente yo lo uso para recargar aquí las pistolas. Una de las ventajas es que pues, lo puedes limpiar rápidamente. No se calienta, no pasa el calor si estás usando un plástico, como en este caso el tapete de trabajo. No cae y no maltrata. Y se puede limpiar muy bien el azulejo. Le puedes hacer una pequeña base. Yo antes le ponía una pequeña tapa de una lata de estas de aluminio de los refrescos, pero me queda mejor el cuadro de azulejo. Puedes usar también un cristal, pero se puede temperar y se puede romper. Entonces lo recomendable para mí yo te recomiendo que uses el azulejo y siempre colocarla en esta posición. Quizás las pistolitas de silicón que he tenido siempre me han funcionado y no he tenido problemas porque siempre las he puesto así. La idea es que queden así paradas para que el silicón excedente del calentamiento escurra, ya que al ponerlas acostadas pues haces que se extienda por la parte de adentro y puede forzar el mecanismo. Entonces siempre lo ideal es ponerla aquí. Hay veces que tú le puedes hacer una pequeña base con alambrón para que quede fija y evitar precisamente que sin querer la muevas o al mover la mesa de trabajo la tires. Pero para mí ha sido simplemente el cuadrito de azulejo, dejar que escurra, después limpiar y listo.
Entonces te comento rápidamente también, el plástico para mí es bueno, es muy cómoda, el hecho de que sea un poco más grande y más ergonómica que las otras pequeñas es mejor. La verdad es que es muy, se siente bien con el gatillo que es más grande. Y como te comento, es una pistola más que nada para ya usos más prolongados que la normal. Entonces si tú te dedicas por ahí a hacer algunos trabajos ya un poco más profesional o de venta, pues ese tipo de pistolas te podría favorecer. En cuanto a que no tienes que estar recambiando tan rápido el silicón y que ya si lo apagas no tienes que estar esperando a encenderlo o prenderlo. Para mí es una buena opción. Hay otro tipo de pistolas que inclusive traen varias puntas que se atornillan para diferentes tipos de trabajos. Son un poco ya más profesionales, obvio son más caras, pero sí vale la pena a veces adquirirlas porque pues, nos disminuyen primeramente el tiempo en el que hacemos nuestras actividades y segundo porque mejora la calidad de nuestro trabajo terminado. Como te comento, estas son las barritas normales, no son las que las recomendas para esta pistola. Yo tenía de esas, pero ahorita ya no las pude conseguir. Y bueno, es más, hasta hacemos el unboxing de estas bolsitas de silicón. Y como te digo, no quedan estas tiritas de silicón, tienes que usar de las más grandes, no hace tracción el gatillo. Entonces, pues sí las puedes usar, pero presionándolos con la mano o colocándole un pequeño cartoncito, un papel, un hule, es lo que yo les he puesto. Y con eso no tienes problema, va a ser la tracción y vas a poderla usar para pegar. Entonces puedes usarla con esta silicón, que no es propiamente lo más recomendable, pero lo puedes usar con su cartoncito ahí puesto y siempre colocándolo hacia abajo. Entonces, como te digo, también es una pistola muy buena. Vamos a ver así que con el uso, pero como te digo, también varía mucho la costumbre de uso que tengas. Yo nunca he tenido problemas con mis pistolas, ya desde el 92, 93 al 95, pues ya ve ya cuántos años tienen, ya 20 años, y no he tenido ningún problema con ellas, siguen trabajando normal, sin mantenimiento ni nada, y funcionan bien. Ahora también déjame comentar que hay dos tipos de silicón, inclusive de hay uno que es delgado, que se calienta muy rápido, y hay otro que es un poco más opaco, que tarda más en calentarse. Entonces, dependiendo, si tú quieres pegar rápido, te recomiendo que adquieras el silicón que es más transparente, pega más. A veces parece ser que es independiente en la marca, simplemente es por el tipo de material que maneja, independientemente de la marca. Mientras que el silicón más opaco a veces tarda un poco más en calentarse. La adherencia para mí ha sido prácticamente igual. Al parecer el silicón opaco es un poco más rígido, un poco más duro, por lo mismo tarda en calentarse, a diferencia del transparente, que se calienta más rápido y tiene una mejor fusión, o sea, se derrite mejor. Este tipo de pistolas, esta yo la compré por allá de noviembre y te me salió, estaban en oferta, entonces creo que estaban como 160, a mí me costó creo como 144 pesos, por ahí así como $6, $7. Entonces pues la inversión es buena. A veces las sencillas ya te valen como 75, o sea, de $7 a $10, está bien, no le veo problema, y sobre todo porque por lo que ahora estoy haciendo, pues para mí es más práctico, por eso decidí adquirirla, ¿no? Va a reducir el tiempo de creación de lo que yo estoy haciendo con mayor comodidad. Como recomendación te digo, reitero, para que te dure más y para evitar accidentes, tu cuadrito y siempre ponla hacia abajo. Nunca la ocupes y la dejes de costado.
Espero que la información sobre esta pistolita te haya usado. Como te comento, puedes ponerle pausa al video en donde están las especificaciones. Te agradezco que lo veas y estamos en contacto en otro video. Hasta luego.